República de Colombia, 30 de noviembre de 2025. Hoy nos sumergimos en una resolución que, a primera vista, parece un simple trámite administrativo. Sí, uno de tantos. Exacto. La adjudicación de un territorio baldío de la nación como propiedad colectiva al Consejo Comunitario NARP San Martín, allá en Mocoa, Putumayo. Pero cuando empiezas a desglosarla, la historia es mucho más profunda. Vamos a explorar el laberinto legal que lo hace posible, la increíble resiliencia de esta comunidad, las características de la tierra que ahora les pertenecen y, aquí viene lo crucial, Las tensiones. las tensiones que nacen de inmediato. El título de propiedad se superpone con un área de exploración petrolera y viene, además, con unas responsabilidades ambientales gigantescas. Y esa es la clave de todo. Esto no es un simple papel. Es, de hecho, la culminación de una lucha histórica que se ancla en la Constitución de 1991. Claro. Vamos a analizar cómo la Ley 70 de 1993 se convierte en la herramienta para que 31 familias afrodescendientes aseguren su futuro en la Amazonía. Pero también veremos que este título, que es inalineable, imprescriptible e inembargable, no es un final feliz y sencillo. Para nada. Es el comienzo de un nuevo capítulo lleno de desafíos, donde la identidad cultural choca de frente con las presiones del desarrollo en una de las regiones más complejas del planeta. Bueno, empecemos por el principio, el marco legal, porque esto no es que el Estado un día decida regalar un pedazo de tierra. No, en absoluto. Al leer los documentos me sorprendió la densidad del proceso. Se siente como si cada paso estuviera diseñado para ser increíblemente metódico. Todo arranca con la Constitución, ¿verdad? Así es. Con un artículo transitorio, el número 55. Exacto. Ese artículo es la semilla de todo. Fue un mandato constitucional que le dijo al Congreso: tienen 2 años para crear una ley que reconozca a las comunidades negras que han ocupado tierras baldías. Y de ahí nace la Ley 70 en 1993. De ahí nace que es el pilar de los derechos territoriales afrocolombianos. Y lo revolucionario de esta ley es el concepto que introduce: el Estado no está dando tierra. No es un regalo. No, está reconociendo un derecho que ya existía. Un derecho basado en la ocupación histórica, en las prácticas culturales, en la forma en que estas comunidades han construido su vida en esos territorios durante generaciones. Y el proceso para que ese reconocimiento se haga realidad es larguísimo. La solicitud del Consejo Comunitario NARP San Martín es de finales de 2021. Sí. Y de ahí en adelante es una cascada de burocracia. Oficios, verificaciones, publicaciones en la radio local, avisos pegados en la alcaldía, notificaciones a la Procuraduría Agraria. ¿Por qué es tan complejo? ¿Es para garantizar transparencia o acaba siendo un obstáculo? Es una mezcla de ambas cosas, la verdad. La intención es la transparencia y sobre todo la seguridad jurídica. Se busca asegurar que no haya otros reclamantes, que los linderos sean correctos y que la comunidad realmente cumpla los requisitos. Claro. Pero la parte central de todo esto es la visita técnica. No es solo un trámite en una oficina en Bogotá. Un equipo de la Agencia Nacional de Tierras, la ANT, va al terreno. ¿Y qué hacen exactamente en esa visita? ¿Miden el terreno con una cinta métrica? Miden el terreno, sí, con equipos de precisión, pero hacen mucho más. Es un diagnóstico completo. Hablan con la gente y realizan un censo para saber quiénes son, cuántos son, cómo viven. Es un trabajo sociocultural también. Totalmente. Recopilan información sobre sus prácticas productivas, sus tradiciones, su historia. Caminan el predio para identificar si hay otras personas ocupándolo. En este caso, la visita se hizo en mayo de 2024 y fue fundamental para confirmar que la comunidad tenía una relación real y profunda con ese lugar. Y todo ese material va a un expediente. Un expediente que luego analiza una comisión técnica, que también fue creada por la Ley 70, por cierto. Entiendo. Y esa comisión da un concepto. En este caso, el concepto fue favorable. Y un detalle que no es menor y que habla de la legitimidad del reclamo. Durante todo el proceso, nadie se opuso. Nadie. Ningún vecino, ninguna otra comunidad, ninguna empresa presentó una objeción formal. El camino fue largo, pero sin tropiezos legales de terceros. De acuerdo, dejemos el papeleo un momento y hablemos de la gente, que es el corazón de esta historia. ¿Quiénes son estas 31 familias del Consejo Comunitario NARP San Martín? Son 82 personas en total, 43 mujeres y 39 hombres, viviendo en Mocoa, que es como la puerta de entrada a la Amazonía.
Y su historia es la de una resistencia silenciosa. ¿A qué te refieres? La presencia afro en Putumayo no es reciente, se remonta a finales del siglo XIX. Eran personas que huían de los últimos vestigios de la esclavitud en el sur del país o que fueron, digamos, arrastradas por la fiebre del caucho. Uno de los periodos más brutales de la historia amazónica. Exactamente. O sea que no son migrantes recientes, sino que tienen raíces muy profundas en la región. Profundísimas entonces. ¿Sí? Las familias que hoy forman el Consejo descienden directamente de pioneros que llegaron a principios del siglo XX desde Barbacoas, en Nariño, una zona de histórica minería y cultura afro. Imagina ese viaje. Imagina lo que era ese viaje en 1910 o 1920, atravesar la cordillera de los Andes para adentrarse a una selva desconocida. Esa memoria de desarraigo, pero también de construcción de un nuevo hogar, es el motor de todo este proceso. Hasta el nombre que eligieron tiene una carga simbólica. NARP no es una palabra al azar. Para nada. Es un acrónimo político y de identidad. Significa negra, afrodescendiente, raizal y palenquera. Es una forma de abrazar todas las identidades del pueblo negro en Colombia. ¿Y San Martín? San Martín viene de San Martín de Porres, a quien veneran y describen en sus documentos como un elemento de identidad cultural y religiosa. Cada año le rinden homenaje. No es solo un nombre, es una declaración de quiénes son. Y dentro de esa identidad hay una herida muy visible. Un dato que me impactó es que 20 de las 82 personas, casi una cuarta parte de la comunidad, están en el registro único de víctimas del conflicto armado. Sí, principalmente por desplazamiento forzado. Esto le da otra dimensión a la entrega de la tierra, ¿no? Totalmente. Deja de ser solo un acto de reconocimiento étnico y se convierte también en un acto de justicia reparadora. Para estas 20 personas, y para toda la comunidad, tener un título de propiedad colectivo es una forma de anclarse de nuevo, de recuperar la estabilidad que la violencia les quitó. Es un mensaje de aquí nos quedamos. Es un mensaje de aquí no nos mueven más. Por eso, la titulación no solo asegura un lugar para sembrar yuca o plátano, fortalece su autonomía, su gobierno propio. ¿Y cómo funciona ese gobierno propio en la práctica? Tienen una estructura muy clara. La máxima autoridad es la Asamblea General, donde participan todas las familias. De ahí se elige una junta directiva que se encarga del día a día. Entiendo. Y lo más interesante es que tienen un reglamento interno, que es como su propia constitución. Ese reglamento, por ejemplo, establece cómo se van a relacionar con empresas que quieran operar en el territorio. ¿Se adelantan a los problemas? Intentan regularlo desde antes. Es un ejercicio de soberanía. Y esa cultura tan vibrante que mencionas, con sus tambores, su marimba, su conocimiento de las plantas medicinales, necesita un lugar físico para existir. Eso nos lleva a la tierra misma, al predio Campo Alegre. Exacto. ¿Qué tiene de especial este pedazo de Amazonía? A ver, es un predio de poco más de 16 hectáreas. Puede no sonar a mucho, pero para 31 familias es un pilar fundamental. Su plan, lo que ellos llaman su plan de vida, es dedicarlo a la agricultura para el autoconsumo. ¿Buscan la soberanía alimentaria? Exacto. Poder producir su propia comida sin depender del exterior. Es un proyecto de vida, no un negocio. Y el terreno parece ideal para eso. Los informes hablan de un clima cálido, muy húmedo, con suelos aptos para cacao, café, frutales. Sí, es una tierra fértil. Pero en la Amazonía, la verdadera riqueza no es solo el suelo, es el agua. Y aquí es donde Campo Alegre muestra su valor estratégico. ¿Por qué? El predio tiene 4 nacimientos de agua propios. Está atravesado por una quebrada que se llama, casualmente, San Martín, y uno de sus linderos es el río Picudo. Ah, es una riqueza hídrica enorme. Enorme. Y la comunidad no ve esto como un simple recurso, sino como el corazón de su territorio. Algo que tienen la responsabilidad de proteger. Entonces, esto no es un cheque en blanco. No reciben un activo sin más. Para nada. Asumen una responsabilidad ambiental enorme. Enorme y legalmente vinculante. La resolución es clarísima en este punto. Utiliza un concepto legal muy poderoso. Deben cumplir con la función ecológica de la propiedad. No es una sugerencia, es una orden. ¿Y qué implica esa función ecológica en términos concretos? Implica que no pueden hacer lo que quieran. Están obligados a mantener la cobertura de bosque que ya existe. Tienen que proteger las áreas alrededor de los nacimientos de agua, en un radio de 100 metros, que son intocables.
100 metros es bastante. Y deben conservar una franja de 30 metros a cada lado de los ríos y quebradas. De hecho, esas franjas, las llamadas rondas hídricas, son consideradas bienes de uso público y legalmente se excluyen del título de propiedad. O sea, esa parte no es de ellos. Pertenece a la nación, y ellos son sus guardianes. Deben coordinarse permanentemente con Corpo Amazonía, la autoridad ambiental, para cualquier proyecto. Es decir, son propietarios, pero con un manual de instrucciones muy estricto sobre cómo cuidar la casa. Exactamente. Se convierten en corresponsables con el estado de la conservación de un ecosistema estratégico. Bien. Y aquí es donde la trama se complica de verdad. Porque una vez que la Agencia Nacional de Tierras puso toda la información en un mapa, se dieron cuenta de que el territorio no era una hoja en blanco. Nunca lo es. Aparecieron varias superposiciones. Y hay una que es impactante. El 100% del predio, todo, está dentro de un área de exploración de hidrocarburos. Este es el nudo gordiano de miles de conflictos socioambientales en Colombia y en toda América Latina. Es el choque de dos visiones del mundo y dos modelos de desarrollo en un mismo lugar. A ver si lo entiendo. La comunidad lucha durante años. Sigue un proceso legal impecable. Y el día que por fin les dan el título de propiedad, abren el mapa y descubren que, en los papeles, ya tienen un vecino debajo de sus pies buscando petróleo. Exactamente así. ¿Cómo es posible legalmente que te den la tierra, pero al mismo tiempo esa tierra ya esté concesionada para exploración petrolera a una empresa, a Gran Tierra Energy? La respuesta está en una distinción legal fundamental en Colombia. Una cosa es la propiedad del suelo y otra muy distinta es la del subsuelo. Claro. El suelo, la superficie donde cultivan, construyen sus casas y corren los ríos, ahora pertenece colectivamente al Consejo Comunitario. Pero el subsuelo y todos los recursos minerales y de hidrocarburos que pueda haber debajo pertenecen al Estado, siempre. Y el Estado puede concesionarlo. Correcto. El Estado puede entonces concesionar ese subsuelo a una empresa. Entonces, ¿el título de propiedad no le sirve para nada contra la petrolera? No, al contrario, les sirve y mucho. No les da poder para vetar la exploración porque el recurso no es suyo, pero sí transforma radicalmente su posición. ¿En qué sentido? Ya no son ocupantes informales con los que la empresa podría negociar en condiciones de desigualdad. Ahora son propietarios colectivos con derechos reconocidos por la Constitución. Ajá. Cualquier actividad que la empresa quiera realizar en la superficie, como poner un pozo, construir una carretera, afectar una fuente de agua, requerirá un proceso de consulta previa y concertación con ellos. Su voz ahora tiene peso legal. Tienen un asiento en la mesa de negociación, y no es un asiento cualquiera, es el del dueño del suelo. Entendido. Es un poder de negociación enorme el que acaban de adquirir. Pero esa no era la única superposición. ¿Qué otras capas de información encontraron en este mapa? Exacto. Un territorio en Colombia rara vez es simple. Aparecen dos capas más que, a primera vista, parecen hasta contradictorias. A ver. Por un lado, el 74% del predio está dentro de lo que se conoce como la frontera agrícola nacional. Espera, frontera agrícola. ¿Eso suena a que se puede talar para sembrar? Pensemos en la frontera agrícola como un gran mapa de zonificación del país. El gobierno traza una línea y dice: de este lado se pueden y se deben impulsar las actividades agropecuarias. Del otro lado, debemos priorizar la conservación. Entiendo. El hecho de que su tierra esté mayoritariamente dentro de esa frontera les da, en teoría, una luz verde para sus proyectos productivos. Pero, y aquí viene la contradicción, La segunda capa. la segunda capa es que el 100% del predio está en una zona de sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonía. Eso suena muy técnico. Suena complicado, pero significa que, aunque esta área es parte de la Gran Reserva Forestal Amazónica, en los años 60 se le sustrajo, o se le quitó, la protección estricta para permitir otros usos. Ah, ya veo. La comunidad ahora tiene que navegar este rompecabezas. Tienen permiso para actividades agrícolas, pero al mismo tiempo, como vimos, tienen la obligación de cumplir la función ecológica de la propiedad, y se comprometieron a no ampliar la frontera agrícola ni un centímetro. ¿Deben encontrar un equilibrio muy delicado? Es un laberinto de clasificaciones. Tienen que ser agricultores, conservacionistas y negociadores con petroleras, todo al mismo tiempo. Totalmente. Y la resolución, al darles el título, no les resuelve los problemas, pero les da la herramienta jurídica fundamental para poder enfrentarlos desde una posición de derecho, no de precariedad.
Y así llegamos a la decisión final. La resolución, firmada a finales de 2024, finalmente adjudica esas 16 hectáreas más 4.561 metros cuadrados al Consejo Comunitario. Pero hay una salvedad importante. La salvedad que ya mencionamos. Se excluyen del título las franjas de 30 metros al lado y lado de los ríos, porque son de uso público. Claro. Pero lo más trascendental es la naturaleza de este título. No es como el de una finca que uno compra. Esta es una propiedad colectiva. Y eso tiene 3 características que son como un blindaje. ¿Qué son? Es inalienable, imprescriptible e inembargable. Desglosemos eso. Inalienable significa que no la pueden vender, ¿cierto? Correcto. Ni toda ni por pedazos. La comunidad como un todo no puede decidir venderla a un tercero, a una empresa, a un terrateniente. Esto la protege de las presiones del mercado de tierras y asegura que el territorio se mantenga para las futuras generaciones. Imprescriptible. Significa que no importa cuánto tiempo pase, nunca perderán el derecho por no usarla. No es un derecho que caduca. Y inembargable significa que no puede ser usada como garantía para un préstamo, ni puede ser embargada por deudas. Es un patrimonio protegido. ¿Y las familias individuales? ¿Pueden vender su parcela? No, porque no existen parcelas individuales. Las familias tienen derecho al usufructo, es decir, a usar la tierra, a vivir en ella y a beneficiarse de su trabajo, pero no son dueños de un trozo específico. La tierra es de todos. La tierra pertenece a la colectividad, al Consejo Comunitario como ente, y la administración de todo esto recae en su junta directiva. La resolución les ordena explícitamente que aseguren una distribución equitativa de las áreas de trabajo, basándose en su propio reglamento. Es la autonomía en su máxima expresión. Viaje legal. Es la culminación de un proceso de casi 3 años, pero también de una lucha comunitaria de décadas. Consolida sus derechos y les entrega, por fin, un escudo legal para proteger su identidad y construir su futuro en sus propios términos. Y parece que no lo ven como el final del camino. El documento menciona que la estrategia del Consejo Comunitario es seguir gestionando el acceso a más tierras. No se conforman con estas 16 hectáreas. Exacto. Lo que nos deja con una reflexión final. Esta titulación es, sin duda, un acto de justicia histórica y un paso vital para la supervivencia cultural del Consejo Comunitario NARP San Martín. Sí, les da herramientas, reconocimiento, un lugar en el mundo. Totalmente. Sin embargo, al mismo tiempo, los coloca formalmente en el epicentro de las tensiones más complejas de la Amazonía. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cómo logrará esta comunidad, y tantas otras como ella, equilibrar la defensa de su autonomía cultural y territorial recién ganada con las gigantescas presiones externas que no van a desaparecer? Presiones enormes. Presiones que van desde la expansión de la ganadería y los monocultivos hasta la explotación de recursos del subsuelo en una de las regiones más biodiversas y también más disputadas del planeta.